Cordial saludo. A continuación procederé a sustentar las preguntas elegidas para la fase 3 del curso Fundamentos de Seguridad Informática. Mi nombre es Emilio Luciano Pinzón. ¿Qué es la seguridad en páginas web? La seguridad en sitios web se fundamenta en los mismos principios de la seguridad informática como lo son confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio. Los mismos principios que aplicamos en seguridad informática se deben aplicar en seguridad en páginas web, ya que para protegerlas se debe seguir los mismos principios. Las páginas web, igual que los software y los sistemas, manejan información, accesos, control de usuarios y todo eso debe de aplicársele los principios. Ahora, los sitios web pueden sufrir ataques igual que en los sistemas como redes, computadores, y en las páginas web algunos son manipulación de URLs o parámetros de CGI, también inyecciones en el encabezado HTML, evasión de filtros, detección de intrusos, manipulación de protocolos, métodos y buffer overflow o desborde de buffer. Esos son algunos de los ataques que puede sufrir las páginas web, aunque hay muchos más. Igual también ataques de fuerza bruta, de negación de servicio, hay muchos más, los cuales pueden hacer que se nos caigan los servicios y o los productos que ofrecemos en nuestros sitios web. Y para ello hay que aplicar unos estándares de seguridad como lo son certificados de seguridad. También se recomienda utilizar identificador de IDS o de sistemas de detección de intrusos, los cuales son efectivos para poder proteger nuestros sitios web. ¿Qué es un IDS? ¿Qué función tiene un IDS? Los IDS son una herramienta o sistema de seguridad que puede basarse en software o en hardware. Yo puedo proteger mi sistema desde un software IDS o desde un hardware IDS, el cual tiene la función de monitorear la red y los eventos ocurridos en un determinado sistema informático, para así identificar los intentos de ataques o amenazas que pueden comprometer la seguridad. ¿Cómo es el funcionamiento? Es un proceso de auditoría de la información del sistema de la red o de un computador, logrando a través de una configuración adecuada y de una base de datos firmas prevenir y detectar posibles ataques de intrusos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Los IDS lo que buscan es, teniendo una base de datos y el sistema bien configurado, identificar intrusos. Ahora, en la gráfica podemos visualizar, primero tenemos nuestra base de datos y luego la configuración del sistema, y teniendo nuestra base de datos y bien configurado el sistema, procedemos a detectar los intrusos. Cuando se detecte alguno, se lanzará una alarma. Esa alarma, después de que se lance, es la que nos indicará qué es lo que está ocurriendo y cómo se está intentando entrar al sistema, para así tomar medidas y poder evitar que nos puedan robar información o pueda ocurrir otro delito informático. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social se entiende como una disciplina que consiste en obtener información de otra persona sin que ésta se dé cuenta que la está revelando. Todo gracias a la manipulación de las personas para que voluntariamente realicen actos que normalmente no harían. Entonces, ¿qué es lo que busca la ingeniería social? Lo que busca la ingeniería social es lograr que el usuario dé información sin que se dé cuenta de que la está dando, y así luego con esa información el atacante realizar actos delictivos como robar, alterar, falsificar, entre otros. Ahora, ¿qué fines persigue? Tentar a los usuarios a realizar acciones necesarias para vulnerar o dañar un sistema, y puede llegar a generarse cuando se requieren correos, cuando se reciben correos, archivos y se abren páginas web. Entonces nosotros no tenemos nuestro sistema, y por más seguridad que tengamos en nuestro sistema, por últimos cortafuegos, IDS, si nosotros no sabemos manejar el sistema de modo correcto, toda la seguridad que tengamos implementada no va a servir de nada, ya que un error mínimo en el usuario puede hacer que todo se caiga. Ahora, también lo que busca es que el usuario pues dé información y luego el atacante realice fraudes o acciones delictivas. ¿Qué pasos se utilizan en la ingeniería social? Primero está la investigación. El atacante investiga la víctima
busca información, informe, material, información del sistema, las puertas que tenga abiertas, toda la información que él pueda conseguir. Entre mayor información tenga, mayor probabilidad de que un ataque dé resultados. Luego, después de que ya tiene la información, luego lanza el anzuelo, que es donde empieza la farsa para poder realizar el ataque. Entonces él lanza un anzuelo y él mantiene intimidado el usuario para que durante lo que dure la farsa se pueda desarrollar todo el ataque. Luego, después de que ya tiene lanzado el anzuelo, desarrolla desarrolla información como falsificación de identidades, consigue que la víctima dé más información privilegiada y así poder acceder a configuraciones del sistema. Entonces, primero lanza el anzuelo, luego hace que el usuario caiga y después empieza a conseguir información confidencial, intimidando al usuario o haciendo que éste piense que lo tiene que hacer. Después de que ya ha desarrollado esa farsa y ha conseguido esa información, pasa a explotar la confianza. Entonces, luego, ¿qué es lo que hace? Lo que es preguntar al usuario, indicándole que debe dar una información o que necesita ayuda o que el sistema le falla algo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando ya tiene confianza con el usuario, lo que hace es empezar a que el usuario le revele ciertos datos que necesita para poder realizar el ataque o conseguir lo que necesita. Después de ello, pasamos al punto 5, que es utilizar información. Entonces ya después de que él consigue la información privilegiada del usuario, entonces ¿qué hace? Después de que ya tiene esa información y todo ya listo, entonces lo que hace es despedirse sin que dé sospecha. Puede ser, bueno, muchísimas gracias. Y después de que ya se despide, empieza a utilizar esa información para poder hacer actos delictivos, como lo son dañar sistemas o robar información, desocupar cuentas. Y ese es el paso 6, que es lanzar el ataque al sistema. Después de que yo ya tengo toda la información que necesito, lanzo el ataque, que puede ser por medio de un ransomware o un crimlogger. Los ransomware son los muy utilizados ahora para secuestrar información, y los cryptlogger, que lo que hacen es encriptar tu información para que tú tengas que pagar por ella. Esos son los dos métodos muy utilizados al momento de lanzar ataques en ingeniería social. ¿Qué es pentesting? ¿Y cuáles son los pasos para ejecutar uno? Entonces, el pentesting es entendido como un tipo de auditoría externa basada en ataques y busca ganar acceso a los sistemas de información para hallar las fallas de seguridad. Todas las técnicas utilizadas se realizan en modo ético. Entonces, ¿qué es lo que busca el pentesting? Realizar ataques al sistema buscando vulnerabilidades, pero de modo ético, que quiere decir que la información no se va a perder y que lo que va a buscar es que el sistema se fortalezca. ¿Cuáles son las finalidades? Probar las medidas de seguridad, identificar vulnerabilidades que no puedan ser detectadas en un análisis de vulnerabilidad, identificar los riesgos de una vulnerabilidad, demostrar lo real del peligro, y es llevada a cabo por hackers éticos. Si un hacker no es ético, no debería estar haciendo dichas pruebas, o de lo contrario la información se puede perder. ¿Qué es phishing? Es una técnica que los atacantes utilizan en la ingeniería social para que realice alguna acción. Esto se basa por lo general en el correo electrónico a modo de parecer convincente, enviándolo literalmente a millones de personas alrededor de todo el mundo, pretendiendo ser alguien o algo que conoces o en lo que confías, como un amigo, tu banco o una tienda en línea favorita. Entonces, ¿qué es lo que busca el phishing? Hacer creer que estás hablando con un usuario, o que estás ingresando a un portal o descargando una información confiable, y en realidad estás entrando en peligro al dar información confidencial o descargando archivos con virus. ¿Cómo funciona el phishing? Primero, el atacante almacena un paquete o fichero fraudulento en un equipo zombie. Luego, la víctima accede a una página para almacenar los datos o descargar un archivo en el computador. Tercero, el atacante recolecta la información de la víctima, que él ya le ha dado al ingresar a un sitio falso. Y luego, después de tener esa información,
obtenida procede a realizar ciberdelitos como hackear cuentas, robar información. Entonces, es importante tener pendiente de no dar información en cualquier sitio que nos parezca confiable. Igual el delincuente puede con esa información hacer muchos delitos, conseguir mucha plata. Y lo recomendado es tener precaución en lo que recibimos, cómo lo manejamos. ¿Cómo se desarrolla un proceso de ataque phishing? Primero el phisher aloja el paquete fraudulento en un zombie, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Luego el usuario accede a una página falsa para depositar los datos de las tarjetas de crédito. Luego el phisher recolecta la información confidencial y empieza a ganar dinero, ya sea robando información o haciendo transacciones electrónicas o falsificando las mismas tarjetas. Entonces es importante saberlo en dónde digitamos nuestros datos y lo que recibimos en el computador. ¿Cómo evitar ser víctima de phishing? Para evitarlo, primero se deben identificar de modo correcto los correos electrónicos sospechosos de ser phishing, verificar las fuentes de información de los correos, no ingresar a páginas web por medio de enlaces enviados al correo, reforzar la seguridad del ordenador que se utiliza con frecuencia, introducir datos personales solo en páginas web seguras, las cuales implementen certificados u otros, revisar periódicamente las cuentas, evitar arriesgar ante la más mínima duda, estar informado sobre los últimos malware que han salido. Esas son algunas de las recomendaciones para evitar el phishing. El pen testing. El pen testing. Los pasos para desarrollar un pen testing radican primero. El pen testing es entendido como pruebas de penetración que realizamos. Entonces, los pasos para desarrollar un pen testing están: primero, el dimensionamiento. Se define en el cliente el alcance del objetivo de la prueba. En la fase 2 está la planificación de la etapa del análisis. Se planifica horario y ejecución de la prueba basado en métricas y requerimientos. Entonces, los pasos para desarrollar un pen testing, que es una prueba de hacker ético, es: primero, dimensionamiento y decirle al cliente cuáles van a ser los alcances y los objetivos. Segundo, la planificación, cómo se va a desarrollar todo el proceso. Luego pasamos a una etapa de análisis, que es primero el reconocimiento de lo que es la información, los dispositivos, después el escaneo. Tercero viene la enumeración, análisis de vulnerabilidad de caja negra. Y cuarto viene la planificación de la etapa de ataque. Esos son algunos de los pasos. Luego viene la etapa de ataque, que es la explotación de vulnerabilidades, elevación de privilegios, navegación, recolección de datos. Y la última es la de finalización, cierre técnico de la auditoría, elaboración de informe técnico y ejecución, presentación y ya lo que es la presentación de los resultados obtenidos. ¿Qué es SQL Injection? SQL Injection es un tipo de ataque el cual consiste en la inyección de código SQL por medio de los datos de entrada desde la parte del cliente hacia la aplicación, donde el atacante puede modificar las consultas originales que debe realizar la aplicación y ejecutar otras totalmente distintas con la intención de acceder a la herramienta, obtener información de algunas de las tablas o borrar los datos almacenados, entre otras muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que busca el SQL Injection? Es realizar consultas diferentes a las programadas y así obtener información confidencial de bases de datos como usuarios, contraseñas, contactos, multiplicidad de información. Entonces, para ello es importante tener nuestra base de datos bien configurada y así evitar que un atacante inyecte código SQL para conseguir información que realmente no queremos que se vea. ¿Cómo protegernos? Primero, escapar de caracteres especiales utilizados en consultas SQL, como barras invertidas, que eso puede hacer que el código se dañe y cualquier atacante pueda ingresar. Delimitar los valores de las consultas. Las consultas deben ser lo más precisas posibles, o sea, evitar pues siempre que lo más probable, lo más preciso es que la consulta sean solo a determinadas bases de datos, a determinadas tablas y solo lo necesario, que no se puedan realizar consultas a diestra y siniestra.
Luego, verificar siempre los datos que introduce el usuario. Es fundamental corroborar que los datos esperados sean realmente los enviados. O sea, si yo envío un dato de una consulta para insertar una información, ya sea de cédula, número, teléfono, esa información se debe corroborar, que sea realmente lo que se está esperando. Asignar mínimo de privilegios al usuario que conectará a la base de datos. Siempre el usuario root o el administrador deben estar deshabilitados o procurar de que no se utilicen para evitar de que cualquier persona con dicho usuario pueda alterar la base de datos. Luego está programar bien. Siempre lo más recomendado también es saber programar, desarrollar bien las aplicaciones web y el manejo de las bases de datos lo más preciso posible. Las fuentes bibliográficas consultadas son algunas de las que vemos aquí en la pantalla, pero la mayoría se encuentran en el documento que puede ser consultado con posterioridad. Muchísimas gracias, les habló Jaime Sedano.